Bueno, tengan buenos días, muchachos y muchachas. Vamos a cambiar un poco ahora la modalidad respecto a las veces anteriores. Vamos a trabajar un poquito con presentación, poquito con la pizarra. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a comenzar. eh, bueno, primero desearles que estén bien, por supuesto, que todas sus familias estén bien. Y, y que bueno, que salgan solamente si es necesario. Vamos a comenzar con otro tema. Habíamos estado revisando un concepto. El concepto era la resistencia eléctrica, la ley de Ohm y los circuitos eléctricos. Vimos circuitos en paralelo, con resistencias en paralelo y circuitos con resistencias en serie. Vamos a ver ahora otro tipo de elementos eléctricos. Ya vimos la resistencia eléctrica que se mide en ohmios y que con la ley de Ohm nosotros podemos calcular cuál es la corriente que se genera en un circuito. Vamos ahora con el siguiente tema. Vamos a hablar de la capacitancia. La vamos a simbolizar por la letra C. Vamos a decir que la capacitancia es cualquier dispositivo que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. Se les conoce como capacitores o también como condensadores. Físicamente un capacitor o condensador está idealmente representado por un par de láminas, un par de placas como las que vimos antes, planas y paralelas. Placas que tienen una área A y que están separadas a una distancia de minúscula. Esas placas tienen cargas iguales y de signo contrario. Esa es la forma lógica como nosotros representamos físicamente un capacitor. Ahora, en la realidad, los capacitores tienen otras formas. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto. Inicialmente vamos a pensar que tenemos estas láminas, ellas solitas, no tenían nada. Le voy a conectar un alambre, un cable, este cable que va acá. Y ese cable lo voy a conectar a una pila o a una fuente de energía. Este es el polo positivo de las pilas, si usted recuerda. Y la otra lámina la voy a conectar al polo negativo. ¿Qué es lo que hace una batería? La batería lo que hace es simplemente un trabajo. Si pensamos que el trabajo lo va a hacer sobre la carga, perdón, sobre la lámina, que en este caso está abajo, de hecho las láminas horizontales. Recuerde que también las pudimos hacer verticales, antes las habíamos hecho verticales. Entonces lo que hace es lo siguiente. Como este es el lado negativo de la batería, de la pila, esta lámina inicialmente era neutra, no tenía carga. Entonces como las cargas las cargas diferentes se atraen, si este es el polo negativo de la batería, este cable va a servir como conductor para que las cargas positivas de esta lámina comiencen a moverse y van a ser atraídas por el polo negativo de la batería, porque es menos, va a traer las positivas y se las va a llevar acá. Lo que la batería hace, ella no es la que genera energía, es lo que hace es un trabajo. Bueno, es equivalente a generar energía. Es lo que hace un trabajo sobre las cargas y lo que va a hacer es que esas cargas positivas las va a mover de este punto, las va a llevar hasta acá. Pero al llegar acá, como ahora aquí es el polo positivo, las cargas distintas, perdón, las cargas iguales se repelen. Esta carga positiva va a ser repelida por la positiva y se van a venir a alojar acá. O sea que simplemente la batería lo que hace es
un trabajo sobre las cargas, mueve las cargas de aquí hacia acá. Ese proceso va a producir que se genere un campo eléctrico como el que ya conocemos. Y lo importante aquí es que esto en un momento se va a detener. Se va a detener cuando el voltaje de la pila sea igual al voltaje generado por estas dos, la diferencia de potencial entre las dos láminas. Eso recuerda que lo hicimos. Nosotros calculamos que el voltaje era E por D, ¿se acuerda? El campo eléctrico por la distancia. Este campo eléctrico va a comenzar a aumentar a medida que las cargas se van subiendo acá y aquí van a ir quedando negativas, van a ser cada vez mayores. Hay un momento en que ese E por D va a ser igual a este voltaje. Así que en ese momento se detiene el flujo de carga y va a quedar en condición estable un capacitor con una carga máxima Q. Bueno, esa es la explicación de cómo opera el capacitor. Ahora, ¿cómo calculo la capacidad de almacenar energía de un capacitor o llamada capacitancia? Que también se llaman condensadores, creo que no lo dije, ¿verdad? Quiero ver si no lo dije. ¿Cómo no lo dijimos? Ahí está, capacitores o condensadores. Entonces, hay dos formas de calcular la capacitancia. Una, si yo conozco cuánta carga ha almacenado en condición estable un capacitor como este y cuánto es el voltaje. La capacitancia se calcula como esa carga entre el voltaje, o entre la diferencia de potencial. Pero si no conozco esas cargas ni ese voltaje porque ni siquiera lo he conectado, se puede estimar de la siguiente manera. La capacitancia no es más que, o se calcula, perdón, se calcula como el área de las láminas por una constante que le llamamos epsilon sub 0 y que se llama constante de permisividad o de permitividad en el vacío. Y equivale a 8.854 por 10 a la menos 12 columbios al cuadrado entre newton sobre metros cuadrados, dividido entre la distancia que separa las placas. Así que yo lo puedo calcular la capacitancia en base a la carga almacenada y el voltaje o en base a las condiciones geométricas que tiene el capacitor, su área y la distancia que la separa. En base a eso vamos a trabajar un poco con, a ver, déjame ver que no tengo el lapicero, que lo hice. Vaya a saber que lo hice. A ver, decíamos que en base a eso vamos a trabajar un poco con algunos casos. Antes de eso vamos a hablar sobre las unidades. Aquí está. Vamos a trabajar con las unidades. Fíjense. Vamos a decir que las unidades de la capacitancia, vamos a poner el lapicerito, ahí está. Vamos a ver las unidades que vamos a manejar de la capacitancia son las siguientes. Mire usted, como viene de
carga entre voltaje, significa que arriba las unidades serán de carga eléctrica, y las unidades de carga eléctrica que nosotros aprendimos eran coulombios. Y abajo el voltaje, pues serán voltios. Para nosotros, la unidad entonces de capacitancia o capacidad de almacenar energía será coulombios sobre voltios. Y a eso le vamos a llamar un nombre. Le vamos a llamar faradio. Así que a partir de hoy, un faradio, cuyo símbolo va a ser la letra F mayúscula, un faradio será el equivalente a un coulombio dividido entre voltios. Así que con eso, nosotros vamos a ver si hacemos algunos ejemplos. Antes, ¿cómo voy a representar yo en un circuito un capacitor? La forma de representar el capacitor o condensador en un circuito tiene varias formas, al menos dos. La primera será, viene el cable y dos rayitas así, simbolizando un par de láminas, un par de placas. Y en otros textos usted encontrará más o menos esto. Cualquiera de los dos representa un capacitor en un circuito. Cuando usted en un diagrama eléctrico, cuando compra un refrigerador, cualquier dispositivo eléctrico, usted en el manual ve el diagrama. En el diagrama van a aparecer estas figuritas, así como van a aparecer resistencias como las que vimos el otro día. Estas figuritas se van a llamar o representan un capacitor. Muy bien. Vamos a ver si ahora podemos hacer un ejemplo. Le voy a recordar que para cuando usted esté revisando este video, lo que debe hacer es ir poniendo pausa para copiar. ¿Vea? Por ejemplo, aquí si ya terminamos la lámina, usted le pone pausa y copia. Ahí se puede tardar lo que usted quiera para copiar. Yo no voy a detenerlo. Usted le pone pausa, copia y luego pasa a la siguiente lámina como nosotros vamos a hacer acá. Vamos a borrar este burlado. Muy bien, veamos el siguiente. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejemplo, que no quiere borrar esto, no quiere irse. Muy bien. En el ejemplo vamos a tratar de un condensador que le voy a dar algunos datos. Vamos a escribirlo acá. Dice ejemplo 1. ¿Qué ha pasado? Se volvió loco este volado. Bueno. Muy bien, ejemplo 1. En el primer ejemplo vamos a calcular, le voy a poner acá. Queremos encontrar la capacitancia de un capacitor. Uy, qué feo salió esto. Vamos a ver. Muy bien, queremos encontrar la capacitancia
Lo hubiera guardado como imagen mejor. Bueno. Queremos encontrar la capacitancia. Vamos a suponer que tenemos un par de láminas. Una primera lámina. Una segunda lámina. Están separadas una distancia de. Y tienen un área A. Los datos en este ejercicio vamos a ponerle que el área es de, como son capacitores, son pequeños. Vamos a decir que es 1 centímetro cuadrado, por ejemplo. Y en el otro caso vamos a decir que la distancia que separa las láminas es de, en este caso, 5 milímetros. Ahí está. Entonces dijimos hay dos formas de calcular la capacitancia. Uno si conocemos la carga y el voltaje, y el otro si conocemos los datos del capacitor, los datos geométricos, y ese es el caso. Así que aquí vamos a aplicar la fórmula que habíamos dicho. Solo antes necesitamos convertir las áreas y las distancias en metros. Así que comenzamos. Mire, vamos a recordarlo. 1 centímetro cuadrado lo voy a convertir a metros cuadrados. No lo voy a multiplicar ni a dividir solo entre 100. Hay que hacerlo. Para eso nosotros aprendimos factores de conversión. Y lo que hacíamos era, por ejemplo, si es centímetro cuadrado, voy a cambiar centímetros a metros. Pongo centímetros abajo y metros arriba, pero están al cuadrado. Así que como están al cuadrado, voy a volver a poner centímetros abajo y metros arriba. De esta manera estos centímetros están al cuadrado, se van a eliminar con estos centímetros y centímetros. La equivalencia era, un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Así que nuestro trabajo será multiplicar todos los de arriba y dividir entre todos los de abajo. 1 por 1 por 1 entre 100 y otra vez después entre 100. Cuando usted lo hace en su calculadora, eso le da 1 por 10 a la menos 4. Y esto serían, mire, metro por metro, metro cuadrado. Ese sería el área. Ahora vamos con la distancia. La distancia son 5 milímetros. Aplicamos el factor de conversión también. Solo que ahora no son al cuadrado, son milímetros. Así que como hay milímetros arriba, voy a poner milímetros abajo y lo voy a convertir a metros. Y la equivalencia que usted conoce es que un metro tiene 1000 milímetros. Elimino entonces estos milímetros con estos de acá. Y eso me daría 5 por 1 entre 1000. Eso daría 0.005. O le podría dar 5 por 10 a la menos 3 metros. Cualquiera de los dos. Muy bien, ya tengo, este sería el área. El área y este sería la distancia. Así que fácil. El área, perdón, la capacitancia, que es la que me preguntaron, sería, dijimos que la fórmula era área por epsilon sub 0 dividido entre la distancia que las separa. Así que
Pongo los datos. El área sería, aquí está, 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Epsilon sub 0 dijimos en la lámina anterior que tenía un valor de 8.854 por 10 a la menos 12. Las unidades eran coulombs al cuadrado entre newton por metros cuadrados. Miren. Abajo la distancia 0.005 metros o 5 por 10 a la menos 3, como le haya dado. Y ahí está, miren. Ahora eliminamos, por ejemplo, a ver, ¿qué eliminamos acá? Podríamos eliminar metros cuadrados con metros cuadrados. Y miren entonces lo que nos queda. Primero hagamos la operación 1 por 10 a la menos 4 por 8.854. Eso nos da, bueno, entre 0.005, eso nos da 1.77 por 10 a la menos 13. Ahora, ¿qué unidades tiene eso? Bueno, aquí este newton no puedo bajar, van a quedar newton por metro abajo. Esos son joules. Arriba van a quedar coulombs al cuadrado. Las unidades de capacitancia en el sistema internacional son faradios. Mire, faradios. Nosotros podríamos probar que esos son faradios analizando esas unidades que nos quedan, que son coulombs al cuadrado entre newton por metro. Podríamos probar que es equivalente a la carga entre voltaje, Q entre V. ¿Se recuerda? Eran coulombs sobre voltios. Le dejo ahí para que lo pruebe. Coulombs al cuadrado entre newton por metro tiene que ser equivalente a coulombs sobre voltios. Y ahí está. Esa sería la capacitancia en este ejercicio. Como le decía, usted le pone pausa acá y copia el ejercicio. Yo voy a pasar a un segundo ejemplo. Y vamos a borrar mi pizarra. Tratar de borrarlo. Muy bien. Veamos un siguiente caso. Ahora, siempre del mismo tema, yo le voy a dar a usted ya la capacitancia. Y con la capacitancia vamos a calcular nosotros, a ver qué vamos a calcular. La distancia. Yo podría pedirle la distancia o podría pedirle me quiere borrar este. Bueno, muy bien, si quiere lo va copiando ahí. No que aquí se borra.
por acá mejor. Aquí me voy a ir. Muy bien, el número 2. Vamos a hacer lo siguiente. En el número 2, ahora tenemos un capacitor. Que le voy a poner de 2 picofaradios. Y tiene un área de 5 centímetros cuadrados. Queremos que usted encuentre cuál es la distancia entre las placas. ¿Cuál es la distancia entre las dos placas? Vamos a ver. Ahí está. Esta distancia entre las placas ahora no la conocemos. El área sí la conocemos, es de 5 centímetros cuadrados. Pero hoy la capacitancia ya me la dan. Es de 2 picofaradios. 2 picofaradios equivale a 2 por 10 a la menos 12 faradios. Esto tiene que ver con el tema de los múltiplos y submúltiplos. Lo voy a recordar así rápido. Un deci significa deci, equivale a 10 a la menos 1. Un centi equivale a 10 a la menos 2, un centímetro, por ejemplo. Un mili, 10 a la menos 3. Un micro equivale a 10 a la menos 6. Un nano equivale a 10 a la menos 9. Y en el caso de nosotros acá, un pico equivale a 10 a la menos 12. Esos son los prefijos del sistema internacional para todas las unidades, para cualquier unidad. Así que ahora ya conozco la capacitancia. Significa que la capacitancia es área epsilon sub 0 entre D. Pero ahora ya conozco la capacitancia, no quiero eso. Así que como lo que quiero es la distancia, la paso a multiplicar. C por D. Área por epsilon sub 0. Entonces vea usted, aquí despeja lo que quiere. Si yo quiero D, si quiero C, si quiero A, aquí lo puedo despejar. En el siguiente ejercicio yo le voy a pedir que usted calcule el valor de el área, tal vez. Ya vamos a ver si hacemos alguno así. Entonces se lo pongo por lo menos. Muy bien, entonces voy a despejar lo que yo quiero. Lo que yo quiero es la distancia. Así que la distancia va a ser área por epsilon sub 0. Y esta C, que es la capacitancia, va a pasar a dividir. Y voy a sustituir. Solo voy a cambiar los 5 centímetros cuadrados. Otra vez a metros cuadrados. La misma mecánica. Centímetros abajo, metros arriba. Un metro tiene 100 centímetros. Lo pongo 2 veces. Un metro tiene 100 centímetros. Para que se pueda eliminar el cuadrado. Lo mismo si fuera el cubo, ya fueran unidades de volumen, pues se pone 2 veces. Esto sería 5 por 10 a la menos 4. Multiplica lo de arriba. Y divide entre lo de abajo, entre 100 y entre 100. Así que lo voy a sustituir. Sería
5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Epsilon sub 0, que dijimos que es 8.854 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado, newton por metro cuadrado, y todo dividido entre, en este caso, la capacitancia, que era de 2 por 10 a la menos 12. Esos serán faradios. 2 por 10 a la menos 12 es este. Así que hace usted la división. Multiplica arriba, divide abajo. Y eso por acá me da a mí, a ver, da esto. 0.00221. Como estamos trabajando en el sistema internacional, este debe dar metros. Así que si lo quiero pasar a milímetros, lo multiplico por 1000. Esto daría 2.21 milímetros, o si usted quiere 0.00221 metros. Y este sería entonces el ejercicio. 2.21 metros es la separación entre las láminas. El otro ejercicio sería que usted me calcule el área, pero eso se lo voy a preguntar yo en un examencito. Por ahí está. Les habíamos quedado pendientes con un examencito, le voy de circuitos. Lo vamos a hacer este miércoles en la tarde a las 3 p.m. en Classroom siempre. Así que voy a pedirles que el miércoles a las 3 en punto usted esté resolviendo ese examencito de circuitos este miércoles a las 3 de la tarde. Así que yo lo voy a dejar ahí y vamos a continuar la siguiente semana. Tenemos examen de periodo otra vez. Ese sí va a ser el día lunes, me parece. Creo que ya les enviaron el horario. Lunes de la próxima semana sería el examen de periodo y será de circuitos. Solo circuitos también. Lo mismo que le voy a evaluar en este laboratorio, voy a evaluar ahí. Bueno, muchachos, que pasen un feliz día.